preguntas netamente orientadas a la cultura general. Está relacionada al contexto de la cultura general, el conocimiento neto de educación cívica y un poquito de economía, ¿correcto? Pero muy interesante, obviamente, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? No será suficiente esto. Yo supongo que aún habrá mayores oportunidades para que nos encontremos y ver otros puntos y temas muy interesantes que nos han tomado en las universidades en San Marcos y también en la UNI, ¿cierto? Bueno, a ver, empecemos. El noveno secretario de las Naciones Unidas asumió su cargo el 1 de enero del año 2017. Nació en Lisboa, Portugal, en 1949 y se licenció en Ingeniería en el Instituto Superior Técnico. Domina el español, el portugués, el francés y el inglés. Hoy es considerado como testigo del sufrimiento de las personas más vulnerables del planeta en campamentos de refugiados en zonas de guerra. Esta decisión hace tomar a la dignidad humana el núcleo de la labor por mantener la paz, construir puentes y promover la reforma de innovación. Bueno, a ver, ¿de quién estamos hablando? Por si acaso, todas las personas que tú ves ahí, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Anthony Guterres, Butos Gali y Javier Pérez de Cuellar, son obviamente, han sido secretarios de una de las organizaciones más importantes y poderosas del mundo, la Organización de Naciones Unidas. Dicho sea de paso, queremos mencionar a Javier Pérez de Cuellar como el único peruano que tuvo la condición de estar 3 veces en solicitud por parte de toda la Asamblea. O sea, a petición en 3 oportunidades. Él solamente consideró la primera y la segunda. La tercera no, dijo, pidió muchas gracias a todos, pero él pensaba de que obviamente debería asumir otra persona, ¿cierto? Y que tenía otro tipo de intereses. Hoy Javier Pérez de Cuellar, el único peruano que llegó al cargo más alto en el mundo, bueno, está en nuestros recuerdos, falleció hace poquito, pero fue aquel peruano que tuvo la posibilidad de poder estar 3 veces en la Secretaría General, ¿correcto? Kofi Annan es obviamente uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz, pero este portugués, que obviamente habla varios idiomas, fue perdón, Antonio Guterres, ¿cierto? Muy bien, vamos a colocar acá. Eso es la respuesta. Vamos a la segunda. ¿Y por qué nombramos a la Organización de Naciones Unidas, profesor? Porque es un órgano importante que va a prevalecer en el mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 1948, se reúnen con la única intención de poder apoyar a los países que habían sido sometidos tras la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes y tú debes recordar que la Segunda Guerra Mundial ocurrió por efecto de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial, tú sabes, en la condición posible de Alemania en poder apoderarse de gran parte del planeta y ser preponderante en el mundo, llevó a esto. Alemania inició la Primera Guerra Mundial y Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Y entonces aparece un economista realmente importante, un economista británico, ¿no? Inglés, de una de las ciudades más destacadas del mundo, ¿no? La Universidad de Cambridge. Y obviamente él fue el que redacta el documento de el Tratado de Versalles para que Alemania pueda cumplir todos los estamentos. Pero él, estoy hablando, ¿de quién estamos hablando, chicos? Del padre de la macroeconomía. ¿Quién es? John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, este señor coge la idea y la intención de, dice, ¿no? Alemania no va a poder cumplir con todos estos estipulados acá. Y él mismo había redactado, no es posible hacer eso, ¿no? Y efectivamente Alemania se rehúsa a cumplir esto y empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mira, Alemania ha pasado 2 guerras mundiales y Alemania es un país poderoso actualmente. Nosotros aún no hemos pasado ni una guerra y todavía no avanzamos, chicos, ¿no? Bueno, habrá otras cualidades que tiene el Perú. Bueno, vamos entonces a la segunda. Es el órgano de las Naciones Unidas responsable de asegurar el mantenimiento y la paz y la seguridad. Justamente después de ese propósito inicial de la Organización de las Naciones Unidas, nace esta condición de mantener la paz en el mundo. Y con esto aseguraba su criterio. Entonces, para tal efecto, para asegurar esto, aparece el Consejo de Seguridad, ¿cierto?
aparece el Consejo de Seguridad. Es más, para contribuir actualmente a aquellas guerrillas o guerras de naciones que existen, sobre todo en el Asia, entonces el Consejo de Seguridad determina la formación de fuerzas paramilitares, de fuerzas de la Organización de Naciones Unidas llamados los Cascos Azules. Sin embargo, el Perú ahí, por ejemplo, tiene dos destacamentos importantes que contribuyen a la conservación de la paz en el mundo, ¿cierto? Muy bien. Otro escenario tan importante es China. Últimamente hemos tenido conceptos de China. Fíjate tú, ¿no? Dice así. Primero vamos a resolver esta pregunta. Dice, China es el país más extenso de Asia, ¿correcto? Es más, te quiero de contar una cosita. China tiene dos ríos tan importantes porque contribuyen a su economía, tan necesaria. Uno es el río Amarillo y el otro es el río Azul. Estoy hablando del río Huanghe y del río Yangtze-Kiang, ¿no? Entonces, estos ríos, el río Amarillo y el río Azul, en sus laderas tienen obviamente grandes depósitos de carbón, pues China es un país que aprovecha todo recurso natural que tiene. Dicho sea de paso, debemos entender que China es el primer comprador de hierro en el mundo. Número dos, es el primer productor de arroz en el mundo. Es el tercer productor de automóviles en el mundo. Es el primer productor de electrodomésticos en el mundo. Es uy, profesor, es todo. Sí, claro. Incluso China produce papa. Fíjate tú, ¿no? Dios mío. Bueno, entonces veamos. Además, China es el fabricante del mundo. Veamos. China es el país más extenso de Asia. Y obviamente, perdón, y el más, perdón, uno de los países más extensos y es el más poblado de la Tierra. Correcto. Ahí se desarrolló una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad. Correcto. El extenso territorio de China, después de la Revolución China, dirigida por Mao Zedong, actualmente su capital unida por la moneda. Ah, ya. Te está diciendo, mira, una revolución que nace de Mao Zedong. Profesor, ya entiendo. Acá hay una idea esencial que están haciendo. Sí. Entonces, ¿cuál es la moneda de la capital de China? Bueno, la capital de China es Pekín y su moneda es el yuan, ¿no? Algunos determinan que el yuan debería ser una de las divisas más importantes. No necesariamente. ¿Por qué? Te quiero decir una cosita. Como China es el fabricante del mundo y las mejores marcas en el planeta tienen sus zonas de producción en China por la mano de obra que es barata, más cómoda, entonces tratan de negociar. Pero a los mismos chinos no les conviene, obviamente, negociar en yuanes, tienen que negociar en dólares porque es una divisa muy fuerte, ¿no? Que también tuvo un propósito de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los países estaban pobres, miserables en la Segunda Guerra Mundial y querían reestructurar sus países, su industria, su tecnología, el agua, el desagüe, querían levantar su país, ¿no? Necesitaban dólares. Y ahí aparece, bueno, Estados Unidos, le dice, yo te presto dinero, pero me pagas bajos intereses por largo tiempo. Y todos estuvieron de acuerdo. Ah, pero eso sí, me devuelves en dólares. Esto es el acuerdo de la Bretton Woods. Y entonces todos accedieron. Y hace que el mundo se quedó pasmado porque se dolarizó el planeta. Por eso que en el mundo se negocia los dólares como una divisa más fuerte, ¿correcto? Y el yuan no surge así en ese propósito, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos eso. Y decíamos de Mao Zedong, ¿no? Porque Mao Zedong lideró la revolución china, ¿cierto? Pero lo hizo en otro enfoque, tratando de poder llevar el comunismo fundamental naciente de China en la revolución más grande que puede existir en el planeta. Pero ocurre que Mao Zedong, para poder liberar, se va al campo, se va a la zona agrícola y empieza a enseña a la población que deberían tomar las armas y deberían luchar por sus libertades. Y así pues se generó, ¿no?, el Partido Comunista y se enfrentó al Partido Nacionalista. Entonces en China hubo el conflicto, la guerra entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, y los nacionalistas se arraigaron y ahí llegó la invasión japonesa. Entonces ellos dijeron, alto, llegaron los japoneses, nos ponemos de acuerdo y votamos a los japoneses y seguimos peleando. Y eso fue lo que ocurrió. Se unieron y empezaron a votar a los japoneses y entonces, cuando ya expulsados a los japoneses, volvieron a la guerra. Pero ya el partido comunista estaba mayor integrado y los nacionalistas se fueron, se retiraron y se fueron a la isla de Taiwán y nunca quisieron regresar.
y declararon la isla de Taiwán como una independencia de China, cosa que por las Naciones Unidas nunca fue aceptado, porque ahorita Taiwán es la dependencia de China, ¿correcto? Entonces, mira, ¿de dónde sale todo este propósito? Y Mao Zedong tiene una historia muy bonita, muy linda, que ya lo vamos a definir en el momento, ¿correcto? Bien, Mao Zedong, él dio su discurso ante la Conferencia Suprema de Estado en 1956. La revolución socialista tiene como objetivo liderar las fuerzas productivas, ¿ves? La transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva, el socialista dentro de la agricultura y la artesanía, y la propiedad capitalista en propiedad socialista dentro de la industria y el comercio privado. Libera necesariamente y gran medida las fuerzas productivas, crea así las condiciones sociales para el inmenso desarrollo de la producción industrial y agrícola. Estamos realizando no solo una revolución en el sistema social, sino también, fíjate tú, mira, todos estos conceptos que seguramente has escuchado hace poco, ¿no? Hablan de la idea de liberar las fuerzas que estaban en el campo y aprovecharlo y tratar de industrializarlo y dar la mejor recompensa al trabajo en el campo que tenía. Mira, es tanto así que Mao Zedong ordena a los alumnos, ¿no? A los alumnos de las universidades, ¿no? A todos los chicos de las universidades, vas a hacer prácticas profesionales, ¿no? ¿Cierto? Sí, te vas 2 años al pueblo, vas 2 años al pueblo, ahí donde están los hombres del campo, y tú le vas a enseñar a leer y escribir, porque antes de todo, queridos alumnos, China pasaba obviamente un caos inmenso, terrible era la vida en China, entonces eran muchos analfabetos, entonces los estudiantes universitarios se fueron al campo a enseñar obviamente el trabajo, la gestión de campo al campesino. Y eso fue, ¿no? De ahí nació todo el propósito. Regresaban los alumnos, luego de haber enseñado 2 años, y obviamente recibían, ¿no? Una gratificación en la universidad y ya se podían graduar. Todo este precepto que acabas de escuchar no es nada menos, nada más que la famosa revolución intelectual. ¿Viste? Eso es lo que tenemos que hacer antes de estar ahí peleando la revolución intelectual. Pero en estos tiempos, la revolución intelectual va en otro sentido, ¿cierto? De nada vale salir con armas ni nada como se pretendió en un momento en el país, que se confundieron los preceptos de Mao Zedong, de Lenin, de Stalin, ¿no? Y llegó acá al Perú una idea distorsionada, el marxismo-leninismo, y obviamente se confundió y sacaron las armas, ¿no? Pensando que están en China y se malogró y salieron los movimientos revolucionarios. Y mira, el caos, el terrorismo, que malogró absolutamente todo. Eso no era el propósito de la intención, pero se interpretó mal, pienso yo, ¿no? Bueno, en la actualidad, el jefe de Estado de la República Popular China es, ¿quién es? Cuyas atribuciones del cargo actual deben estar definidas por la Constitución de 1992. Recordemos que el cargo estuvo vacante desde la destitución de Liu Shaoqi en 1969. Fíjate tú, mira cuántos años, ¿ah? Durante la época de la Revolución Cultural, hasta 1983. Después de que la nueva Constitución de 1982 restaura esta figura del jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado? Ah, mira, Jintao, Yangtze Shankun, no, es Xi Jinping, ¿cierto? Él es el máximo líder de ahorita, de China Popular. ¿Ves? Se llama República Popular China. No es República Socialista China, no. Bien, 6. Qué interesante todo eso, ¿no? A ver, sigamos. Las medidas y medios y mecanismos que adoptan los gobiernos de turno en un determinado país con la única finalidad de resolver los problemas de una sociedad se denominan, fíjate tú, por favor, acá estás viendo que China nombra a un representante. ¿Para qué se nombra a un representante? El pueblo, como nuestro pueblo, por ejemplo, se organiza política y jurídicamente y nombramos al Estado, ¿cierto? Ese Estado tiene que adoptar y ver los problemas de la realidad. Si ahorita pasamos, por ejemplo, desempleo, bajo consumo, ¿no? Recesión, inflación, todos esos problemas que ya lo hemos pasado nosotros como un Perú tan digno, no es el único país que ha pasado todos los problemas y sigue adelante con la frente en alto, ¿no? Pero fíjate tú, ¿ah?
¿Quién resuelve los problemas? Y ahí tú te recuerdas que dice, la economía se divide en dos campos, economía positiva y economía normativa. Y la economía normativa estudia la realidad, estudia todo lo que está pasando, pero pretende dar una solución. ¿Y quién va a dar la solución? El Estado. ¿Y qué cosa aplica el Estado? Aplica las medidas, medios, mecanismos para poder resolver los problemas, ¿no? Y en ese sentido, quien adopta es el gobierno de turno. Esa medida que aplica el gobierno de turno, dependiendo del problema, puede ser una política monetaria, una política tributaria, una política cambiaria, una política agraria, una política de educación, como se pretende, ¿cierto? Por lo tanto, todo ese conjunto se llama política económica. Profesor, disculpe, ¿puede ser economía pura? No. ¿Puede ser al revés, economía política? No. Es política económica porque son los medios de cómo hace el Estado con la única finalidad de resolver los problemas en un determinado país, ¿correcto? Muy bien, sigamos a ver. Digamos, acá. En un operativo, en un conjunto realizado en los almacenes de la empresa aérea, la Policía Nacional y representantes del Ministerio de Cultura decomisaron un grupo de fardos funerarios. Uy, Dios mío, que tenía como destino Europa. De haberse realizado el envío, de envío, las piezas se hubieran comercializado dentro del mercado. Fíjate tú, ¿cierto? Uno de los casos más importantes es entender que nosotros tenemos un aeropuerto internacional en la ciudad de Lima, que es el aeropuerto Jorge Chávez. Dicho sea de paso, es uno de los aeropuertos más seguros de América Latina. Los que conocen, los que hacen vuelos nacionales o vuelos internacionales, verán que por las fajas del vuelo nacional es tan sencillo, ¿no? Tú dejas ahí tu check-in, vas, dejas tus maletas y puedes ir al segundo nivel y pasa nada, ¿cierto? Parece que ni siquiera hay control, pero están llenos de sensores y cámaras que ni te imaginas. Es más, pasar todo ese jardinel, pasar por los arcos de seguridad de rayos infrarrojos, puedes hacerlo, ya está. Pero abajo donde van las maletas, hay sensores que, Dios mío, ven de todo ahí, ¿no? Entonces, pues cuando detectan algo, entonces incluso sacan personas del propio avión, se lo sacan, ¿no? Ahora, hay almacenes donde empresas llevan de todo, ¿no? Hace poco han encontrado, por ejemplo, en los almacenes, cocaína inmersa en adornos, ¿no? De artesanía. ¿Y cómo lo detecta? Pero si todo está sellado, todo está cerrado, ¿no? Ah, ahí está, pues, ¿no? La oportunidad de licencia. No podemos llevar animales, fardos funerarios, ni huacos, ni nada. Y si se quiere, vamos a suponer que pasa todo, ¿no? ¿Quién crees que va a comprar? ¿Tú crees que en Europa las cosas son así tan fáciles? Oye, te vende esto, ah, ya sí, no, no existe eso, ¿no? Entonces, se tendría un comercio netamente ilegal, fuera del contexto de la ley. Y eso obviamente no está permitido. Esto tiene sanción, captura internacional con Interpol. Mira, fíjatelo. Bueno, muy bien. En el departamento de Cajamarca, chicos, el departamento de Cajamarca es muy hermoso, muy bonito. Es una zona donde hay tremenda actividad agrícola, pero también hay actividad minera, que no tiene nada que ver, pero sin duda comparte todo el ecosistema. Entonces yo no veo por qué hoy en día se trata de limitar la opción de la explotación minera, porque no existe contaminación alguna porque los estándares de explotación minera en el Perú son los más altos en América Latina. O sea, hay una rigurosidad inmensa. Pero bueno, vayan a visitar Cajamarca, que es muy bonito. Entonces, en el departamento de Cajamarca, en la provincia del mismo nombre, se ubica, ¿ves? Se ubica Yanacocha, que los que estudian ingeniería y los que van a esta empresa están pues, forrados, ¿no? Eternamente, creo. La mina de oro más grande de Sudamérica, ubicada a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, ¿no? Su actividad se desarrolla en 4 cuencas de la zona. ¿Qué clase de recursos explota la minería del coche? Esto es más sencillo, pues, ¿no? Y si es oro, no puede ser renovable porque el oro no se regenera. ¿Puede ser económico? Sí, puede ser económico. ¿Puede ser libre? Sí, es libre. Pero no renovable, esto es obviamente la acepción más acertada. El oro es no renovable, ¿cierto? Oiga, pero tiene un tiempo de vida, sí, pero fíjate cuánto gana un ingeniero ahí. Y obviamente cuánto la mina da obviamente a la región. Que la región no sepa aprovecharle es otra cosa, ¿cierto? Muy bien, sigamos.
Bien, aquí estamos colocando unas instituciones importantes del Estado que probablemente van a regular y son autónomas para poder defender algún tipo de interés de la sociedad. ¿Correcto? Vamos a ver. Marque la correcta relación. A ver, Indecopis, UNAS, UCERMIN o CITRAN. Ah, ya entiendo. A ver. Dice, regula eficientemente los servicios públicos de electricidad. ¿Cuál de todos es servicios públicos de electricidad? O Sinermin, profesor. Correcto, entonces sería eh, A3, ¿no? A3. Bien, fiscaliza la prestación de servicios de saneamiento. Ah, saneamiento, agua potable, desagüe y alcantarillado. Son las dos, ¿cierto? Dos. Entonces, dos. Entonces sería dos. Garantice la eficiencia en la infraestructura de transporte. Transporte. O CITRAN, el organismo que quieren eliminar ahora, ¿no? ¿Cómo sería, se eliminan esto? ¿Cómo sería el transporte, no? Proveer la competencia de derechos del consumidor, autor y compositor, Indecopi. Por lo tanto, la respuesta debe ser, ¿no? 1D, 2, 2B, 3A. ¿Cierto? Eso, ¿no? Uno de dos, ¿cierto? ¿Estamos? Muy bien. Sí, eso está bien. Perfecto. Vamos. 11. Entre los mayores motores del crecimiento de la economía china, bueno, regresamos ahí a China, lo que te decía, fabricante del mundo, está la apertura comercial y el duradero enfoque hacia las exportaciones a través de los subsidios impositivos, permisibilidad hacia la inversión exterior, el ingreso de grandes flujos de capital del extranjero, fuertes inversiones públicas en la infraestructura de transporte y aceptación de la economía de mercado mixta y sus mecanismos de formación de precios, mercados de capitales y propiedad privada como las vías para mejorar la eficiencia de los viejos monopolios públicos y crear un tejido industrial secundario privado, todo este sistema producido a través de él. Oigan, chicos, les quiero decir, estuve escuchando y conversando con una persona que me decía que China es un país netamente comunista. Bueno, sí, fue eso la intención, pero propiamente China ya no se desarrolla porque el concepto ha avanzado demasiado. Fíjate tú, por favor, China tiene ciudades totalmente fantasmas, ¿no? Donde no hay ninguna persona viviendo ahí. Entonces, como no existe eso, entonces va y destruye todo y empiezan a construir edificaciones y nuevas ciudades. ¿Acaso no nos ha mostrado? En 10 días no construyó un hospital, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Qué terrible China, ¿no? Qué tal infraestructura, qué tal tecnología, ¿no? De eso se vale. Ahora bien, China tuvo un enfrentamiento comercial con Estados Unidos por los teléfonos, ¿te acuerdas tú? ¿Tú sabes quién es el único productor de los teléfonos en el mundo realmente? Es China, porque China tiene las tierras raras. ¿Sabes qué cosas son tierras raras? El litio que hay en el país. En el Perú han encontrado litio, ¿cierto? En todo el país, en la tierra de todos los departamentos hay litio. Somos ricos en litio. China también lo tiene. Y de ahí saca las tierras raras para hacer las cámaras de todos los celulares. Entonces, empresas de celulares americanas tienen negociación con China. Y si China no les vende esa materia prima, esas empresas quiebran. Y te acuerdas que el presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump vino y quiso hacer la guerra a China, y hubo una guerra netamente comercial. China dijo, bueno, si tú quieres hacer eso, normal nosotros no seguimos adelante porque no estamos para retroceder, estamos para avanzar. Mira, tanto es China, fíjate tú, que todos los países se han unido para hacer arriba en el espacio una base internacional, una base espacial, ¿no? Pero China dijo, no, yo voy solo. Y efectivamente, China está solo allá, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho China? Si siendo un país comunista, ¿qué es lo que hizo? Mira, oportunidad a grandes exportaciones e importaciones, fábrica en el mundo. Tú vas a Lima, realmente, perdón, a China es un contexto grande de la economía. No está viviendo etapas anteriores. Y todo tipo de negociación lo ha hecho a través de joint venture, que son obviamente relaciones comerciales en futuro. Fácil. Por eso Adidas mete su marca y se produce en China. Y por eso muchas empresas han negociado en China y negocian actualmente. Tú puedes comprar en China, ¿cierto o no? Ujú. ¿Ves?
12. Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de resolver los conflictos jurídicos en los Estados miembros. Perú tuvo un conflicto con Chile. ¿Dónde lo resolvió? Ah, en el Tribunal Internacional de Justicia, ¿cierto o no, chicos? ¿Sí? Y lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, nadie puede apelar. Nuestro territorio marítimo, nuestro espacio marítimo va a quedar de por siempre así. ¿Quién perdió? Perú. ¿Por qué perdió Perú? Por sus malos gestores. Esto no es ahora, esto es una historia que viene obviamente desde la independencia. Fíjate, ¿quién regaló mayor terreno de nuestro país? ¿Qué presidente lo hizo? Y ahorita vas a escuchar su nombre. Y a través de los tratados que firmó con todos los países, regaló territorio. Nosotros éramos casi toda América, ¿no? América del Sur me refiero. Bueno, vamos ahí. La Corte Internacional de Justicia, justamente estamos hablando de ella, también llamada Tribunal Internacional de Justicia, viste, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, sí, todos los países que tienen un conflicto territorial van ahí a esa instancia a hacer, obviamente, un mantenimiento de un manejo judicial oportuno para defender sus intereses. No pueden intentar hacer o tener conflictos bélicos mientras pertenezca a la Organización de Naciones Unidas. ¿Correcto? Muy bien. Dice, fue establecido en 1945, siendo la continuadora a partir de 1946 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta se encuentra ubicada en donde, todos lo conocen, ¿cierto? Se llama Países Bajos. ¿Y por qué se llama Países Bajos, profesor? Acá está Bélgica, qué bonito Bélgica. Bélgica es un país excelente, chicos. ¿Quieres decir estudiar Bélgica? Es un país súper, te vas gratis, ¿ah? Te dan de todo ahí por si acaso. ¿Ah? Bueno, aquí, Alemania, totalmente desarrollada, ¿no? Ahí Holanda. Países Bajos, ¿por qué? Porque la parte norte de Holanda está bajo el nivel del mar. Y entonces vienen las olas y el agua pues va a ingresar, ¿no? Entonces los holandeses que han hecho, han creado un dique, ¿no? Estructurado muy bien, entonces como un rompeolas donde ya no pasa las aguas y pues obviamente nos inunda, ¿no? ¿Cierto? Y además los holandeses han sido tan capaces de crear y aprovechar las aguas del mar para generar energía, ¿no? Y eso podemos hacer, ¿no, profesor? Claro, por supuesto, porque el agua nunca va a ser eterna. Hay más agua salada que agua dulce, ¿cierto? Y esto se va a acabar pronto. ¿Y de dónde vamos a consumir agua? Podemos potabilizarla, podemos, el agua de mar podemos, pero eso requiere industria, ¿no? A ver, estamos peleando para ir a mejorar cosas, ¿cierto? Muy bien. En la última reunión de presidentes llevado a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, se planteó que se active la Carta Democrática Internacional Interamericana en relación a la situación política que atraviesa Venezuela. Chicos, mira, Venezuela tiene como 16 años en lo mismo, bajo el mismo precepto, y no ha cambiado, y no va a cambiar mientras ese señor deje, obviamente, el cargo, ¿no? Y nada pueden hacer. Los países no pueden intervenir ahí. Fácil sería, no vamos y lo sacamos, no pueden. Está apoyado por Rusia, entonces está apoyado por Cuba, pero Cuba no, aún, Cuba se sostiene solo. Entonces, mira, no puede. Venezuela es uno de los países de alta producción de petróleo y petróleo pues de alto nivel, no es cualquier cosa. Pero mira cómo está su población. Entonces, en Colombia se han reunido. Este documento fue muy importante, ¿no? Representa el espíritu de desarrollo internacional y tiene como objetivo principal qué buscaba. Y debes recordarte tú también que hubo luego la reunión de Lima de los presidentes, ¿te acuerdas? Con el único propósito de que todos puedan, obviamente, ir y defender la democracia, los valores democráticos que cada país ganó a través de la independencia desde 1800 hasta pues, 1821, 23, ¿no? 1819, 1818. Entonces, desde ahí empieza, ¿cierto? Pero no se llegó a ese propósito. Y en esta carta, en esta reunión, era el único propósito el fortalecimiento de la operación de los valores democráticos, ¿cierto? Eso, que no se está dando ahí. Mira, Venezuela con 16 años y nada. Cuba con 22, más de 50 años, 60 años y nada, ¿cierto? ¿Ves? Sigamos a ver. El Estado peruano es la primera institución, pero
El Estado peruano es la primera institución obligada a respetar y garantizar los derechos cuando se violan o se amenazan algunos de los derechos constitucionales, como el derecho a la libertad, el acceso a la información y la propiedad de trabajo. Estos pueden ser respaldados mediante allá. Mira una pregunta. Nosotros como país y obviamente como ciudadanos tenemos derechos, ¿cierto? Y nosotros tenemos la intención más grande de poder hacer que estos derechos se cumplan. Nadie puede venir a amenazar, vulnerar, violar nuestros derechos. Sin duda, si alguien viene, ¿quién nos protege? ¿Quién va a protegernos? Entonces, en el país se ha creado lo que se conoce como las famosas garantías constitucionales. ¿Y qué hacen las garantías constitucionales? Es protegernos de que alguna institución, alguna persona pueda obviamente amenazar o vulnerar nuestros derechos. Ellos sirven de coraza antes de poder efectuar algún tipo de sentencia final, ¿no? Por ejemplo, si uno de ustedes está caminando en la calle, ¿no? Y una señorita se desmaya y se golpea la cabeza y tú vas y la coges y dices, ¿qué le pasó? Despierte, señorita, ¿no? Pero resulta que se golpeó y fue fatal el golpe, ¿no? Y las personas te han visto. Y viene la policía y te observa y te dice, señor, usted es la última persona que nosotros hemos visto cuando está, pues obviamente, en vida la señorita. No, no, yo no la conozco, no tengo nada que ver. Todos lo hemos visto, hay cámaras. Y pues obviamente tú eres el primer sospechoso. Y eres llevado, obviamente, a ser investigado. Y puedes tomado, puedes, se te puede privar de libertad. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, ¿y ahora quién me va a defender? Y efectivamente la cámara y todo está en tu contra. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién me defiende? Ah, para eso nacieron las garantías constitucionales, para que todo se revierta en que tú puedas tener la opción de poder defender el habeas corpus, ¿no? Traedme el cuerpo del delito aquí. Quiere decir volver a cero todo el proceso de investigación y tú tienes derecho a seguir y a tener una defensa oportuna para que se revierta el caso y pueda ser investigado nuevamente. Y ahí, con el justo proceso de investigación, se pueda dar el hecho de verdad, ¿no? A ver, gracias, garantías, muy bien, hay garantías en todo sentido, ¿no? Garantías, por ejemplo, habeas corpus, el habeas data, acción constitucional, acción de cumplimiento, ¿sí? Esas son garantías constitucionales. Muy bien. 16 dice, un grupo de estudiantes de la localidad andina, dirigidos, indignados por la remodelación de su plaza de armas, se dirigen a la municipalidad y con el objetivo de cuestionar al alcalde sobre el alto costo de la obra y el presupuesto ejecutado. Estos pobladores, haciendo uso de su derecho de control ciudadano, exigen una qué. Van todos ahí preocupados, señor alcalde, ¿qué está pasando, no? Entonces, y el señor no sabe que vienen a reclamar ustedes. ¿Qué podrían reclamar, chicos? ¿Una consulta previa? No, porque ellos no son funcionarios. Dos, una revocatoria de los 10 no es el propósito, no se puede, es otra forma. Una remoción de autoridades tampoco lo pueden hacer. Lo que hacen, esto sí pueden reclamar ellos una demanda de rendición de cuentas. A ver, las cuentas claras. Recién ellos pueden pedir eso. El resto no, tiene otro tipo de proceder. ¿Cierto? Muy bien. Dice así, las garantías constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas. ¿Ves? Eso es justamente lo que te decía. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación. Claro, ¿ves? Vuelve a foja cero. La acción de amparo es una de ellas, correcto. Por lo que esta se interpondrá cuando una persona es, cuando se pone una acción de amparo. Eso te están diciendo. A ver, digamos, ¿sometida a tratos humillantes en el exilio? No. A ver, ¿prohibida el ejercer el derecho de libre expresión? Oye, esto no te pueden, prohibir, ¿cierto? Esa no. Si alguien me prohíbe mi libre expresión de paro, acción de amparo, correcto. De la atención, tortura arbitrariamente, no, eso no. Impide participar en la... Ah, no, esto tampoco no te pueden impedir. Estos son derechos netamente civiles. No puede haber esto, ¿no? ¿No? Esto. Entonces, la 2 y la 4, ¿cierto? La 2 y la 4.
Obliga a la declararse culpable. Ah, no, esto tampoco. No, esto tampoco. Entonces sería la 2 y la 4, ¿cierto? Ahí, ¿no? Ahí va, ¿cierto? 18 dice así, los centros de conciliación son entidades que tienen por objeto ejercer la función de conciliador y conformidad a la ley. En ese sentido, le corresponde a los conciliadores, ya, perfecto. Por ejemplo, un papá y una mamá van a conciliar, ¿no? Oye, vamos a acordar sobre los alimentos de nuestro hijo. Van a ir a conciliar. Básicamente tienes que entender qué cosa es la conciliación, ¿correcto? Eso es lo que nos dice acá. A ver, permite propiciar el proceso de comunicación entre las partes. Bueno, podría ser, ¿no? ¿Cierto? Hay que comunicarnos, ese es el primer paso. Sí, está bien, esto está bien, la primera está correcta. Resolver diversos ¿qué dice? Resolver diversas controversias de índole personal. Ah, ya, no, no, de índole personal, eso es otra cosa, ¿no? No puedes, no, mira, yo te miraba, yo te amaba. No, eso no viene al caso. Ese índole personal no viene. Luego dice, proponer alternativas a la solución de acuerdo, claro, han venido a conciliar, van a llegar a un acuerdo. Hay que comunicarse, hay que buscar una alternativa, correcto. Elaborar un acta de acuerdo entre los miembros, por supuesto, ¿no? Hay que ver cómo hacemos, saber qué elaboramos. Esto, entonces sería uno, ¿no? ¿Cuál es? Uno, tres y cuatro, creo, ¿no? Ya, esto, ¿cierto? Uno, tres y cuatro. Uy, ahí va. Esto es cierto. Claro, el sitio de conciliación es para eso, para ponerse de acuerdo, hablar y establecer, obviamente, si no estás de acuerdo, no puede exigirte, nadie te puede obligar. Disculpe, yo no estoy en ese, nadie me puede, yo venía a conciliar, no te puede obligar nada, ¿no? Ok, 19, a ver, dice, el pacto en el cual los estados miembros de la OEA, eso decían también, ¿por qué no ingresan los países de la OEA, ingresan a Venezuela y lo... No, no se puede hacer eso, ¿no? El pacto en el cual los miembros de la OEA, Organización de Estados Americanos, se comprometen a garantizar la libertad y la plena vigencia de los derechos humanos, entonces este es el pacto. Ah, ya, ¿cuál es el pacto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, no. La Declaración Universal de Derechos Humanos, no. La Convención Americana, ya, este sí es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿correcto? Esto es el propósito para poder garantizar la libertad y la vigencia de los derechos, ¿no? Bueno, uno de los enfoques más claros que el mundo ha tenido ha sido la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, se remarca la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, ¿cierto? Bien. 20. Respecto a la discriminación racial del Perú, ¿no? Eh, respecto a la discriminación racial en el Perú. Ah, sí, ¿no? Es correcto afirmar. A veces es un poco absurdo esto, ¿no? Pero en esta sociedad está diversificada por muchas personas que tienen diferentes tipos de contexto, ¿no? Y realmente es un poco deslumbrante eso, ¿no? Una vez un grupo de chicos, un grupo de jóvenes querían ingresar a una discoteca en San Borja. No les permitieron ingresar porque decían que tenían rasgos andinos. Eso es discriminación, ¿no? Una discoteca de San Borja, correcto. Ya. Entonces, un día un amigo me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante muy prestigioso. Y él había separado la mesa. Cuando llegamos, el capitán le dijo que no había ninguna separación. Y él dijo, sí, yo separé la mesa. Y dijo, no, disculpe, ¿no? Y vino otra persona, y sí, efectivamente estaba separada la mesa, y estaba su nombre de él, y verificaban varias veces, pero no nos daban la mesa porque él era, obviamente, él era moreno, ¿no? Y era un capitán de la Marina. Entonces, cuando se identificó con este recién pase, nos dieron la mejor mesa, nos ofrecieron un vino gratis. Un absurdo, ¿cierto? Pero fíjate, ¿no? A dónde llega todo, ¿no? Bueno, bien, vamos entonces a ver cuál sería. Respecto a la discriminación racial en el Perú, es correcto afirmar que tiene orígenes en el periodo colonial, pero desapareció en los periodos republicanos. ¿Eso es cierto? Los indios vivían otra cosa, ¿no? No querían estar en la agricultura. Los indios,
los indígenas no eran así. Los grupos étnicos en el Perú solamente vivían de la naturaleza, pero el propósito de la colonización y obviamente de la región era decirles que ustedes tienen que trabajar en la tierra para pagar obviamente su beneficio al rey, ¿no? Y ellos no entendían nada de rey, ¿no? Pero bueno, no creo que venga de ahí, ¿cierto? Ellos no tenían esos sentimientos. A ver, dos. Constituye un sistema de prejuicios psicológicos y modelos de comportamiento. Esto podría ser, ¿no? ¿Cierto? Esto podría ser, ¿no? Prejuicios muy tontos, ¿no? Muy vanos, ¿no? Es un flagelo social que deteriora la convivencia sobre solo entre los ciudadanos andinos. No, eso no es cierto, ¿no? Los ciudadanos andinos no son los, obviamente, los que, ellos son los sometidos a la discriminación, pero no sé por qué, ¿no? Atenta contra el respeto de la diversificación cultural y promueve la desigualdad étnica. A esto sí, ¿no? Entonces no podemos estar actuando en estos años, en estos tiempos, con diferencias de raza, ¿no? O de cultura, ¿no? No es así. Chicos, hay países súper adelantados que no miran esto. Mira, tanto es así que fíjate, ¿eh? Tú quieres presentarte a un trabajo actual en el Perú, ¿qué te piden? Currículum, fotografía, ¿cierto? Dirección, teléfono, te piden tus datos y cuando vas a la entrevista personal te piden cómo estás vestido, todo, ¿cierto o no? Bueno, supongo que sí, ¿no? Yo he visto muchos casos así, ¿ok? Cuando tú vas al trabajo en países desarrollados, todo es por internet y dejas tus datos nada más, ¿cierto? Tus datos y listo. No te dice color de ojos, cuánto mides, cuántos años tienes. No te dice nada. ¿Dónde vives? ¿Cuál es su teléfono? Nada de eso. Solamente tu currículum, que es tan sencillito. Y ellos ven tu perfil, no, ya, perfecto. Entonces ya, está bien, llámalo. Y te llaman. Y se tiene una entrevista. Y ahí sí vas a la entrevista personal. Y ya empiezas a trabajar. No hay miles, no, usted tiene 30 años, estamos buscando chicas de aquí, de 20, 25. No existe eso. Todos tienen la misma oportunidad. Pero no sé por qué nosotros, que todavía no llegamos a ese nivel, seguimos con esto, ¿no? Qué tal idiosincrasia, ¿no? Bueno, seguimos. A ver, ¿qué dice acá? Con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya te dije que esto fue un contexto muy importante, ¿no? Para el mundo entero. Entonces, es correcto afirmar que fue, es momento, a ver, fue proclamada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, 1948, ¿cierto? ¿Incluye solo derechos civiles y políticos? No. Es un contexto más, ¿no? Económicos o sociales, ¿no? No, no. Mm, consta de un total de 30 artículos, ¿cierto? La Declaración Universal de Derechos tiene 30 artículos, correcto. Fue aprobada por nuestro país en 1979. Esto es cierto, ¿no? En 1979 incluye, obviamente, los preceptos del derecho, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Desde ahí, entonces, el Perú asume el compromiso de ratificar, y justamente los primeros preceptos están remarcados en nuestra Constitución, ¿cierto? ¿No? Bueno, de 1959, este es 79, ¿no? Eso está mal, ¿no? 59. Forma parte de la Carta Internacional de Derechos, claro, esto sí forma parte. Entonces, las verdaderas, dice, es la A, es la C y la E, ¿correcto? Así, claro, ahí va, ¿no? Bueno, yo tengo que recordar una cosita también, ¿no? Acá cuando yo leí los derechos civiles y políticos, bueno, lo que pasa es que existe un jurista que determinó la clasificación de los derechos. Primera generación, segunda generación, un jurista checo, ¿no? Y tercera generación. La primera generación justamente va enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero recordando la famosa Revolución Francesa. Entonces, estos preceptos que nacen en el contexto de los derechos civiles y políticos, nace de los preceptos de la Revolución Francesa y los derechos de segunda generación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos de tercera generación
hablan obviamente de un contexto moderno de a partir de 1980, ¿no? Eso fue la clasificación de la generación de los derechos. 22, a ver, una de las acciones del gobierno central que busca el desarrollo de una cultura de paz es, ya el gobierno central, el gobierno busca el desarrollo de la cultura de paz. A ver, ¿cuál es eso? Mm, Cultura de paz. Exclusión de grupos minoritarios de la orientación sexual alternativa. Uy, esto también está fuera de enfoque, ¿cierto? No. Búsqueda de imposición gubernamental en los sectores emergentes. Búsqueda de imposición, no, eso no puede existir. Cultura de paz, no puede haber imposición gubernamental. Implementación de programas solo en medioambientales. No, no, no solamente, no es una integridad, no puede solamente. Promoción y desarrollo económico, social, sostenible. Eso sí es lo que busca el gobierno central, el gobierno, el Estado, busca el desarrollo de la cultura de paz a través de la promoción, de la promoción y el desarrollo económico y social y sostenible, ¿cierto? Eso es lo que se busca, crecer económicamente y socialmente, pero de manera constante, sostenible, ¿cierto? 23. Un pueblo de la zona andina se ha levantado contra los efectivos policiales y ha rodeado la comisaría. El pueblo ha rodeado la comisaría. ¿Qué pasó? Ante el temor de que esto tenga un desenlace fatal, el dirigente de la manifestación pide la intervención del cura del pueblo para llevar el diálogo, obtener una solución entre las partes. Esta situación, el cura estaría desarrollando el papel de qué? ¿Sería juez de paz? No, 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 no necesariamente, no. El cura es obviamente es un agente externo al conflicto, ¿cierto? Comisaría y pobladores, agente externo. Es un conciliador, pero si ambas partes están en conflicto, acá no hay nada en conflicto, ¿cierto? O sí, el pueblo de la zona andina ha levantado contra los policiales, la comisaría, no dice nada de eso, ¿no? Claro, no dice nada. ¿Es negociador? No hay nada que negociar acá. ¿Es un mediador? Esto sí, es un mediador. Él va a ser un mediador, ¿no? Hasta que vea, pues, ¿no? ¿Qué se puede hacer? No se puede incurrir en la violencia. Mm, ¿Cierto? No se puede. Muy bien. A ver, 24 dice. El ministro de Economía del Perú pretende mejorar, ahorita está, ¿no? Uy, Dios mío, va a estar interpelado el ministro, ¿no? Señor Mendoza, ¿cierto? El ministro de Economía del Perú pretende mejorar la recaudación de impuestos, ¿no? Pretende mejorar la recaudación. Hay que conseguir más impuestos. Bien, está perfecto eso, ¿correcto? Él afirma que debería incrementarse la base tributaria. Debería incrementarse la base, o lo que es lo mismo, ahora, ¿qué cosa es base tributaria? Pero vamos a decir lo siguiente, a ver, el ministro de Economía quiere mayor captación de impuestos, eso es lo que está diciendo, ¿no? Mejorar la recaudación de impuestos. ¿Tú sabes qué organismo recauda los impuestos? Claro, profesor, la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Perfecto. Entonces la SUNAT va a aplicar ciertos mecanismos para que la gente pueda pagar, ¿cierto? Pero las personas, dete por hecho esto, si alguien nos dice paga, nosotros no vamos a pagar lo que realmente nos dicen, ¿no? Entonces muchas personas tal vez son muy responsables y van a pagar obviamente sus impuestos, ¿está correcto? Pero muchas personas no lo van a hacer, van a evadir, ¿cierto? Van a evadir. Y algunos van a eludir. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Fíjate tú, yo soy un empresario, ¿correcto? Y voy a suponer que facturo, en el mes voy a facturar 10.000 soles, ¿ya? De mis 10.000 soles yo tengo que pagar, obviamente, mis impuestos, ¿cierto o no? Sí, correcto. Entonces voy y pago mis impuestos, el 19%. Ya está correcto, está perfecto. Yo soy un contribuyente, ¿estamos? Yo contribuyo, está perfecto. Ahora, el gobierno viene y me dice, ¿sabes qué? Vamos a aplicar no 19%, vamos a aplicar el 20%. Digo, uy, ¿cómo es posible, no?
Bueno, ya yo soy empresario, soy responsable, voy a pagar mi 20%. Mi hermano, que también es empresario, el mismo negocio, entonces dice, no, yo no voy a pagar. No, jamás voy a pagar ni un sol más. ¿Qué se ha creído ese gobierno? ¿Qué se ha creído la salud? No voy a pagar. ¿Qué está haciendo él? ¿Está contribuyendo? No. ¿Qué está haciendo? Está evadiendo, no paga, ¿cierto? Va por ahí, sigue trabajando, sigue ganando, pero está evadiendo. ¿Y qué se llama? ¿A qué se llama eludir? Eludir es cuando el empresario dice lo siguiente, ¿no? A ver, me salió 10.000, yo debo pagar el 19%. Ya, pues está bien, no le voy a poner 10.000, que sean 5.000. Entonces, de ahí le aplico el 19%, estoy pagando menos, ¿no? Sí, eso es lo que voy a hacer. Estoy eludiendo, no estoy pagando a conciencia, ¿correcto? Y eso es lo que hay en una situación económica netamente informal. ¿Usted cree que todos los ambulantes que están ahí rodeando por todo el mercado, por todo el centro de Lima, pagan impuestos? No. Entonces, ¿son contribuyentes? No. ¿Son qué son? ¿Están eludiendo? ¿Qué hacen esos? ¿Ves? ¿Eso es bueno para el país? No. ¿De quién es la culpa? ¿De ellos o del Estado? ¿O del organismo que administra la administración tributaria? ¿Sabe que para mejorar esta condición de informalidad, el Estado tiene que apoyar a esas personas para que estas personas se puedan formalizar? Está bien, tú tienes un negocio pequeño, ¿cierto? No, no te conviene pagar impuestos, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque casi todas tus ganancias se van a pagar en esos impuestos. Eso no te conviene, nunca vas a crecer, ¿cierto? Tú como persona que vas a empezar, tú tienes 5 años, ¿correcto? 5 años para que no pagues impuestos. Tú vas a trabajar 5 años. Es más, yo te presto dinero para que crezca el negocio y el crédito cero y me pagas a partir del quinto año. ¿Qué empresario no quiere eso, cierto? Me presta dinero, sigo, no pago impuestos, sigo trabajando, sigo, pero el sexto año ya voy a empezar a pagar. Claro, pues ya creciste, ¿cierto o no? Y con gusto todo el mundo paga, ¿o no, chicos? ¿Se dieron cuenta? Porque ¿quién quiere ser informal? Es ilegal ser informal. El Estado no gana, el empresario no gana. Porque algún día alguien le va a decir, no, oiga señor, yo quiero que usted me venda ese producto que tiene. Excelente, hagamos una negociación. Perfecto, hagamos una negociación. Tráigame su RUC. No, yo no manejo RUC, por eso te doy este precio. No, señor. Las empresas formales grandes en el país piden eso. ¿Se da cuenta? Entonces no conviene no tener RUC, no conviene ser informal, conviene ser formal, pero para eso el Estado tiene que ayudar al empresario, para eso el Estado tiene que ver y mejorar, obviamente, los impuestos, pero el hecho de que no mejore los impuestos es un caos. Entonces, en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa acá? Que si quiere aumentar, lo que va a hacer, obviamente, dice ella, afirma que debería incrementar la base tributaria. ¿Quién es la base tributaria? Nosotros somos la base tributaria. Somos todos los contribuyentes, es decir, el número de contribuyentes. ¿Y cómo acá dice? Acá está mal, porque mire, fíjese usted, el ministro de Economía quiere recaudar más, amplía la base tributaria. Es informal que no tiene forma de crecer, tú pagas. Ese señor es molientiero que recién tú pagas. Sea, no está correcto. Este sistema está mal, ¿se da cuenta? No es la forma de aplicar. Tienen tantas empresas de ver y mejorar las condiciones. ¿Tú crees que hay empresas grandes que no evaden o eluden? Obvio, ¿no? Entonces, nuestro sistema de recaudación tributaria está un poquito mal. Había que buscar las formas, ¿no? Bien, bien. A ver, el 1 de febrero de 1985. ¡Wow! ¿Cuántas lunas atrás, chicos? ¿Cuántas lunas? Entra en vigencia el INTI, reemplazando al sol de oro. Ya. Aquí este año entra el INTI. El INTI son monedas, ¿cierto? Que tuvo el Perú en algún momento. Yo creo que lo utilicé el INTI cuando era joven, estudiante, y me decía el cobrador, pasajes, ¿no? Pasajes, ¿no? Como ahora, ¿no? Ya, correcto. Le daba monedas y le daba billetes y monedas, y pagaba en pasaje. Por ejemplo, ¿cuánto costaba el pasaje? 25 intis.
un billete de 10, otro billete de 10 y 5 monedas, 5 intis, ¿no? Ya estaba 25. Y el cobrador por mi pasaje tenía 2 billetes y monedas, ¿cierto? Por mi pasaje. En el carro había como 30 personas. ¿Cuántos billetes tendría y cuántas monedas? Entonces, profesor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Fíjate tú, ¿ah? Cuando yo quería comprarme, por ejemplo, mi primer televisor, chiquitito, sonidito, te he juntado en esa mochila que llevamos a la academia, a la universidad, en esa mochila, llenecito de billetes y llenecito de monedas. Cuando yo llegué a la tienda comercial, el, el joven de la tienda de ahí, él me dice, ¿y a dónde va? Y yo dije, ¿a dónde voy? A un solo lugar. Vengo a asaltar la tienda, señor, ¿no? Y me mira y dice, vengo a comprar, pues ¿a qué voy a venir, no? Entonces, como me veía con la mochila, entonces me fui a la mesa, busqué el televisor y quería comprar, consultar con el vendedor, y en una mesa saqué, pues obviamente, todos mis billetes y todas mis monedas para comprarme el televisor. Realmente al final me fui con el televisor en una caja, ¿no? Llegué a mi caja y lo prendí y estuve feliz. Pero más feliz estuve por deshacerme de todos los billetes y monedas. ¿Qué está pasando entonces? Cuando en un país aumenta la cantidad de billetes y monedas, hay un problema. Eso se llama inflación. ¿Qué hace el país? ¿Qué hace el Estado? No puede tener tantos billetes en el mercado con la gente. Tiene que cambiar de moneda. ¿Para qué cambia de moneda? Para eliminar la inflación o reducir la inflación. Esto obviamente es una cuestión netamente imaginaria, porque realmente la inflación siempre va a estar, ¿no? Y eso es lo que pasa. Mira, ¿viste a Venezuela? ¿Sí? Si tú sacas en Venezuela, en dólares nada más, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? $2. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Perú? Mm, Bueno, pero son casi $300, ¿no? Ya, ponle $200 nada más, ¿sí? ¿Ve qué tremenda diferencia? Y eso pasa, obviamente, en un país y la única medida es cambiar de moneda. Y eso es lo que pasó. El 1 de febrero de 1885 entra en vigencia el INTE, reemplazando al sol de oro, ¿cierto? Utilizado hasta 1931, establecido como reacción ante la hiperinflación, ¿viste? Claro, en ese año, pues el Perú, pues obviamente llegó a, uy, chicos, número uno en ranking mundial, 9000% de inflación, ¿no? Venezuela está en 300.000% de inflación que venía afectada a la economía peruana. El INTI cuenta inicialmente con monedas y 4 billetes de diferentes denominaciones. Sin embargo, una nueva hiperinflación genera la necesidad de introducir unos billetes cada vez mayor, de mayor denominación, que eventualmente se tornan inservibles. Finalmente, el INTI es reemplazado por el nuevo sol. Actualmente, la unidad monetaria de nuestro país, ¿cuál es? El nuevo, el nuevo sol, ¿cierto? ¿No? O el sol de oro. O el sol peruano. No, falso, falso. En la moneda actual del Perú es el sol. ¿Y desde cuándo, profesor? Desde el 15 de diciembre del año 2015. 2015 y estamos en 2020, que no sabía, cuántos años que no sabía, ¿viste? Pero yo tengo mi moneda de nuevo sol. Sí, de verdad. Todavía pueden circular algunas monedas, pero nuestra moneda es el sol. ¿Correcto? No vayas a olvidar, ¿eh? Desde el año 2015. 26. La creciente demanda turística en el Perú, uy, ay, Dios mío, el turismo es un sector netamente importante, te lo digo yo que a mí me gusta viajar, conozco todo el Perú y algunos países, me gusta viajar, tanto fue que mi intención fue crear una empresa de turismo y así lo hice. Es muy bonito viajar y conocer el Perú, ¿no? Bueno, muy bien, a ver, la creciente demanda turística en el Perú y la falta de la conciencia que promueve la defensa y la valorización del mismo genera que algunos turistas muestran actitudes vandalísticas, deteriorando nuestro patrimonio cultural. Uy, qué terrible, ¿cierto? Considerado el tema, determine el valor de verdad o falsedad acerca de las acciones orientadas a la protección de nuestro patrimonio. ¿Correcto? Acción de patrimonio, ¿correcto? Entonces, en ese caso, lo que vamos así es lo siguiente. A ver, dice, poner verdadero o falso. Poner el cuidado de todo nuestro acervo cultural en manos de las entidades privadas. ¿Podría ser cierto eso? No, esto es parte de el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Esto no, ¿cómo vamos a poner en manos privadas, ¿cierto?
No, no está bien. El Estado puede tener la capacidad de poder proteger todo el aspecto cultural. Por eso tenemos un Ministerio de Cultura, ¿cierto? Promover la repatriación de patrimonio cuando hubiese sido exportado ilícitamente. Esto sí, ¿cierto? ¿O no? Esto sí, porque esto es lo que pasó, ¿no? En Machu Picchu, ¿te acuerdas? Se está en hasta ahora está en la Universidad de Yale, ¿no? De Harlem Brincan, ¿no? Que no fue realmente el descubridor de Machu Picchu, ¿no? Ok, sigamos a ver. Tres. Este es verdadera, ¿cierto? La primera es falsa. Determine que solo los bienes patrimoniales no descubiertos sean privados. Oiga, esto está mal, ¿no? Esto está mal. A ver, informar sobre la existencia de algún bien mueble del patrimonio nacional en la edad encargada del Estado para conservarlo, registrarlo y protegerlo. Ojo, ojo esto, ¿ah? Para patrimonio nacional de identidad y de emergencia del Estado, conservarlo, registrarlo y protegerlo. Este sí es cierto. Entonces, en este caso, la primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. Falso, verdadero, falso. Acá, ¿no? Ok, sí. Oiga, le quiero decir una cosita. Usted ha visto, por ejemplo, por el centro de Lima, unas casonas muy bonitas, ¿no? Pero ya están viejitas, ya se están cayendo, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no la arreglas, no? Y si tú eres dueño, tú vas y lo arreglas. ¿Ah? Tu casa, por tú la arreglas. No, no puedes hacer eso. Te puede llevar hasta preso. ¿Por qué, profesor? Porque ese es patrimonio de las... Entonces, ¿por qué no lo cuidan? Pues, ¿no? ¿Cierto? Eso no, eso debería ser, ¿no? No, que el pretexto que no, no hay, entonces, ¿por qué no me dejas arreglar mi casa? ¿Cierto? Entonces hay multa. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Bien. Uy, acá está el santuario Machu Picchu, ¿no? El santuario histórico Machu Picchu. Bueno, qué bonito es ese lugar, chicos. Cada vez que tú ingresas, tu corazón se sale de ahí. Una maravilla. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar 24 veces ahí y realmente es hermoso. Cada vez que entro, mi corazón sale de mi cuerpo, ¿no? Ahí hay una piedra que se llama el Intihuatana. Tiene una energía realmente muy fuerte, ¿no? Claro, los chicos van a tomarse fotos, que se toman fotos con todas las piedras, eso no es, ¿no? Pero tú cuando vayas, llegas a la Intihuatana, colocas tus manos a 10 centímetros, vas a sentir una energía. Muchos extranjeros hacen eso, ¿no? Peruanos muy pocos. A ver, el santuario histórico de Machu Picchu, el complejo arqueológico de Chavín de Huántar, eso es bonito también, y la ciudad sagrada de Caral, ¿no? Incluso hay un apps que se ve la ciudad de Caral, ¿cierto, chicos? En Supe, son algunos sitios considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sí. Sin embargo, esta categoría podría ser renovada, sí. Se puede perder la categoría de patrimonio. Por ejemplo, si Machu Picchu no se mejora, es decir, no se conserva tal como cual, puede perder su condición, ¿no? A ver, uno, dice, a ver, pierde la característica determinada su inclusión. Claro, si pasa que el lugar del hecho pierde sus características, entonces obviamente pierde su condición de patrimonio cultural, ¿cierto? Uno. Dos, se realizan obras de reconstrucción que modifican, claro, también, eso no puede darse tampoco, ¿no? Entonces, eso también es considerado, ¿correcto? Muy bien, la primera y la segunda. El país participa y, perdón, el país participante no toma las medidas correctivas para su conservación. Correcto. También, si eso hace, pues va a perder, ¿no? Se incumple con los estándares macroeconómicos de la población. No, eso no tiene nada que ver con los estándares macroeconómicos. En este caso, entonces, estas tres. Si no cumple, puede perder la uno, la 2 y la 3. En este caso es esta, ¿no? Esta que está acá abajo, ¿cierto? Muy bien. 28. A ver, ¿qué dice acá? La segunda generación de derechos, eso hablamos, ¿no te acuerdas tú? Que la primera generación era la famosa, estaba orientada a la Revolución Francesa. La segunda es básicamente enfocado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y eso fue en 1948. ¿Te acuerdas tú? Sí. Bien, la segunda generación de derechos humanos tuvo como objetivo fundamental el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas, el acceso a la educación ante otros beneficios de la población. El reconocimiento se dio en contexto de la... ya, mira, fíjate tú.
La segunda generación es derechos orientados al aspecto económico y social. Su base esencial está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso fue en 1948, ¿correcto? Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra... A ver, espera, espérese. Pienso que es eso. En el contexto dio... A ver, el reconocimiento se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La segunda generación de derechos humanos ya es la revolución. No, el acceso ya. Esto es, por cierto. A ver, la segunda generación de derechos humanos tuvo como objetivo fundamental el reconocimiento de la jornada 8 horas ya, entre el beneficio de la población, el reconocimiento del contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. 29. A ver, hay que buscar una relación ahí, ¿cierto? ¿Y qué tipo de relación podemos buscar ahí? A ver, relaciona correctamente a la columna de la izquierda sobre los derechos de la libertad con los casos que corresponden a la columna de la derecha. Ah, ya, ya, ya. O sea, allá 1C, algo así, ¿no? 2B, allá. Entonces, a ver, ¿cómo haríamos? A ver, en este caso haríamos derechos individuales. ¿Cuáles derechos individuales? Ah, claro. Mira, derechos individuales, transitar sin impedimento dentro del país. Nadie te puede impedir transitar libremente. Esos son derechos individuales. ¿Correcto? Muy bien. Dos. A ver, dos. Espirituales. Eh, ¿Cuáles dos? Espirituales. A ver, crear la empresa. Opinar, congreso, expresar, acá está, mira, ve, expresar su creencia y costumbres religiosas. 2C, económicas, crear una empresa de espectáculo para niños. Conclusión, ya, esto, crear la empresa de espectáculo para niños, ¿no? ¿Cierto? Ya. Y intelectuales es obviamente opinar, cuestionar la función realizada del Congreso, ¿cierto? Por lo tanto, eso sería 1D, 2C, 1D, 2C, esto, ¿no? Esto sí, ¿estamos? Uf, ya, ahí está bien, ahí está bien, ¿cierto? 30, a ver, dice, las noticias de un diario revelan que dos delincuentes asaltaron y arrebataron las pertenencias de una pareja que se transitaban alrededor de las 2 de la madrugada. Uy, qué terrible, ¿no? Solitos ahí. Pero afortunadamente una unidad de servicio de serenazgo logró capturarlos, poniéndolos de inmediato a disposición de la comisaría distrital. Bueno, muy bien. Esto fue posible gracias a los herederos, a que los herederos tienen... Ya fue una pareja. Ahora, ¿qué respondemos? Bien, escucha una cosita antes de responder eso, ¿ya, chicos? Miren, hay una gran diferencia, ¿correcto? Y mira lo que escuché el otro día en una noticia, ¿cierto? En Canadá, en Vancouver, básicamente, en Canadá, hay una niña de más o menos 7 años, 8 años, que pues su mamá estaba muy ocupada y le mandó a comprar al supermercado, ¿no? Porque ahí no hay tiendas como acá. En Europa no existe tienditas así como tenemos en cada esquina, no existe eso. Entonces, ¿qué pasó? Que le mandó al supermercado. Entonces la niña se fue al supermercado. Llegó al supermercado y en el camino al supermercado, perdón, ella llevaba pues en su mano el billete de $50. Y entonces vino una mujer y le arrebató el billete de $50. La niña muy furiosa fue y le increpó y le dijo, no, oiga, ¿qué le pasa, señora o señorita? ¿No? ¿Por qué me arranchas el billete? Y bueno, se fue, la mujer se fue y la niña se quedó. Obviamente llorando, muy triste, muy nerviosa, ¿no? Y la gente que estuvo alrededor la empezó a auxiliar. Vino la policía y escucha, mira lo que te voy a decir.
Vino la policía y la policía empezó a entrevistar a la niña y luego bueno, llamó a su mamá y todo lo demás. Y los policías del patrullero juntaron una bolsa de $200 y le entregaron a la niña diciéndole 1000 disculpas. Entonces esto empezó a hacerse viral en la sociedad, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Que las personas y el gobierno, ¿no? El Estado pidió disculpas a la niña, porque eso no debería suceder en su sociedad, ¿no? Y todo el mundo, no sin conocer a la niña, en la cuenta de la niña empezaban obviamente a depositar, ¿no? $100, $50, ¿no? Empezaban a depositar, con el único propósito de que la niña algún día, cuando ella lo necesite, pueda utilizarlo en su bien. Y la niña dijo que quería estudiar para ser policía, ¿no? Y fíjate, eso pasa allá, porque no están acostumbrados a quien pueda robar. Pero, profesor, ¿y por qué robaron entonces? Usted me pregunta, ¿cierto? Es que también tienes que considerar de que en Canadá es un lugar, un país donde queda libre al libre consumo de cocaína, ¿no? O consumo de drogas. Entonces, esta persona adicta, que no es muy frecuente ver en las calles, ¿no? Que lo hace muy personalmente, ¿no? Seguramente salió de su espacio y pues obviamente cogió el dinero para poder consumir más. Esta mujer fue capturada y llevada a prisión y fue sancionada muy fuertemente. Entonces, ¿se da cuenta, señor? ¿Cuál es el contraste? No, usted podría decir, es una fantasía, profesor, que pase esto acá. No, eso nosotros lo hemos permitido a lo largo de muchos años, por no aprender a ser valientes y respetarnos entre nosotros y tener, obviamente, esa educación en valores. Mira, la gente se disculpa ante una niña. ¿Usted podría disculparse ante una niña? Sí, podría hacerlo. Solamente si tenemos los valores muy altos, ¿no? De pedir disculpas cuando nos equivocamos, ¿sí? Bueno, eso es una gran medida, ¿ok? Entonces, mira lo que te conté para poder llegar acá. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo detuvo, dice el serenazgo, ¿no? Y lo llevó a la comisaría. ¿Qué fue lo posible que entonces, por qué ocurrió esto? Porque igual rango que la Policía Nacional tiene, ¿m? ¿Podría marcar eso usted? Porque la protesta llevar a los delincuentes al frente al fiscal, porque debe informar al Poder Judicial, porque tiene la facultad de ejercer el arresto ciudadano. Esto es cierto, tiene la facultad de ejercer el arresto ciudadano. Incluso nosotros también tenemos facultad, ¿no? Pero no lo hacemos, pues, ¿no? Y Dios mío, que he escuchado ahí varias cosas que han dicho pues, muchas personas, ¿no? No, no me corresponde estos derechos a mí porque yo no soy de acá. No, mientras estás acá, perteneces a la nación, a la población, y tienes que respetar las leyes, ¿cierto? Muy bien. A ver, sigamos. El número 31, entonces. ¿Qué dice el número 31? Dice, los padres de familia de una institución educativa solicitaron al gerente de fiscalización tributaria, ¿no? Tributaria, de su municipalidad digital aplicar la norma que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Ay, Dios mío. Dicho funcionario es renuente a cumplirla. ¿Cuáles de las garantías constitucionales podría interponer los padres de familia para que se haga efectiva dicha ley? Ah, mira, los padres de familia de una institución educativa solicitan al subgerente de fiscalización tributaria de su municipalidad digital aplicar la norma que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Ajá. ¿Por qué? Pues no. Dicho funcionario es renuente a cumplirla con las siguientes garantías. Ah, ya. Muy bien. Esto pasa en muchos lugares de nuestra ciudad y nuestro país, ¿cierto? La gente sale a hacer cosas que realmente están fuera de lugar y la siguen haciendo porque no existe la autoridad que pueda hacer cumplir la ley. Y si existe la autoridad, no quiere cumplir la ley, ¿cierto? Por eso es que hacen las cosas a libre albedrío de las personas. No salgas sin mascarilla. Ah, conmigo no es nada, yo soy de otro planeta. No, el virus y yo somos amigos, ¿no? ¿Cierto? No cumple. Pero si una autoridad no cumple su deber, entonces hay que buscar la manera de poder exigirla.
Y por eso, como ya sabes, ya tú dices, ¿no? Ah, ¿ya qué hacemos? No quiere cumplir. ¿Qué podemos aplicar? Garantías constitucionales. ¿Qué tipo de garantías constitucionales podemos aplicar? Oye, ya, pues tienes que cumplir, cumple tu labor. Por eso se llama acción de cumplimiento. Correcto. ¿Te acuerdas cuando la señora de un partido, Fuerza Popular, fue de alguna manera llevada a prisión? Su hermana solicitó el habeas corpus. Entonces, habeas corpus. Y ahora ahí el fiscal tiene que analizar si hay habeas corpus, obviamente el abogado, ¿no? De la persona tiene que solicitar si cumple los requisitos adecuados, ¿no? Y si cumple, tiene que otorgar el habeas corpus. Y si no, pues obviamente sigue su proceso, ¿no? La acción de amparo contra las opciones de libertad, o sea, derechos civiles individuales, ¿no? Nadie puede venir a vulnerar tu libertad, entonces aplica ahí. Acción de cumplimiento, cuando una autoridad, ¿no? Un funcionario público no cumple lo que le corresponde, ahí tenemos que aplicar acción de cumplimiento. Habeas data, cuando no nos dan información. ¿Por qué no nos dan la información? No, que es secreto de Estado. No, 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 no. Cuando es secreto de Estado, obviamente no nos puede dar la información, ¿no? Pero hay cosas que no son secreto de Estado. Tienes que darnos la información adecuada. No, es que esto es personal. No, el Estado y las instituciones tienen obviamente el cumplimiento del derecho cuando se solicita obviamente una información, un dato. Por eso pagamos tasas. Por ejemplo, yo quiero saber que la señorita Silvia es soltera, viuda, casada, ¿dónde voy? A la René. ¿Y cómo hago eso? Pago el dinero y pues ahí me sale si es casado o no, ¿no? ¿Cierto? Entonces, te das cuenta. Entonces, tengo que pagar una tasa para poder cumplir el habeas data. Muchas veces se ha solicitado el habeas data de información, como ahora está ocurriendo, ¿no? Información de las células, ¿no? Ahí se llama habeas data, información. Acción popular es obviamente cuando se determina la acción de cumplimiento de derechos de una determinada población, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente, a ver. Un grupo de ciudadanos, un grupo de ciudadanos piensa por proponer la construcción de una infraestructura que dinamice el comercio interno y externo en su región. Ay, ya qué bonito. Has diseñado un proyecto y calculado costos para su viabilización. Sin embargo, para garantizar la parte económica, deciden asistir organizadamente a la convocatoria que las autoridades realizan para elaborar el. Ah, ya. Muy interesante, ¿no? Mire, fíjese un momentito lo que le quiero contar en este concepto de pregunta. Hace mucho tiempo yo estuve enseñando en una institución allá en Chanchamayo, que es la selva central, en el departamento de Junín. Chanchamayo es obviamente la tierra de los cafetaleros, ¿no? Muy bonito lugar, ¿no? Ahí, chicos, en el Valle de Pichanaki, en Chanchamayo, se produce el café más exquisito del planeta, el café pergamino. Tú sabes que el mayor productor de café en el mundo es Brasil, ¿no? Pero Brasil produce en volumen, en cantidad. Pero el país que tiene la mayor exquisitez en el mundo de café es Perú, correcto. Justamente de este valle, ¿no? En Chanchamayo, y seguramente algunos de ustedes conocen Chanchamayo, ¿no? Es un lugar hermosísimo. De tal manera, de tal manera que este lugar tan hermoso y bonito, correcto, en una de las instituciones hicimos lo siguiente, hicimos un proyecto. Las alumnas que estaban en el tercer año de secundaria hicieron un proyecto para presentar en mi curso. Yo dictaba el curso de gestión empresarial, ¿no? Y marketing y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las señoritas no sabían qué cosa hacer, pues niñas, bueno, profesor, si yo hago el proyecto de venta de marcianos, ah, claro, hace el proyecto de venta de marcianos. Profesor, si yo hago, no sabían qué hacer. Hasta que un día, correcto, nos encontramos ahí con un caracol gigante en el piso, pues, ¿no? Y yo casi me tropiezo y digo, uy, Dios mío,
Digo, no, este es un caracol gigante, dijo, ¿no? Entonces, digo, ¿de acá sale la baba de caracol? No, sí, ya, entonces, eso lo hacen allá en Oxapampa, hay alguien que se dedica a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Sí. Oye, ¿y por qué no hacen ese trabajo? Le dije yo. Ah, entonces ellos empezaron a hacer el trabajo. Miren, chicos, investigaron con el ingeniero, investigaron tanto, incluso investigaron el mercado. ¿Y sabes qué? Empezaron a industrializar la baba de caracol. Esta baba de caracol, que pues hoy en el mercado local muy pocos consumen la baba de caracol, ¿cierto? Entonces buscaron un nuevo mercado que fue Alemania. Como los descendientes austroalemanes están allá, entonces estas personas, los alemanes, encontraron un lugar en Alemania donde les pedían. Se convirtió en una empresa, el proyecto pequeño se convirtió en una empresa. Actualmente es una empresa que exporta baba de caracol a Alemania y a varios países, obviamente, europeos. De tal forma de que las niñas, ¿correcto? Antes de terminar el colegio ya eran empresarias. Bueno, actualmente han terminado su carrera y pues obviamente el negocio va en popa, ¿no? Pero para llegar a hacer eso, ese gran proyecto, han tenido que canalizar. Las autoridades no le daban ni bola, ¿cierto? Pero ellas enfocadas y apoyadas en el propósito de gente que les ayudó en forma independiente, sí lo hicieron. Entonces, cuando uno presenta un proyecto, a veces se distorsiona en el contexto público, pero sí va enmarcado en tratar de impulsar los proyectos. Yo le conté esto a usted para que tal vez si usted tiene un proyecto, promuévalo, impúlselo y va a ver qué grandes oportunidades va a tener, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, si sabiendo eso, entonces estos chicos van o estos grupos de personas, ciudadanos van, ¿no? Y dicen que quieren impulsar el comercio interno y comercio externo de la región. Para eso ellos diseñan un proyecto, calculando los costos, o sea, le entregan el documento en sí, ¿no? Viabilización, sin embargo, entonces van, ¿y qué pasa con las autoridades? Convocan a las autoridades a realizar, para elaborar qué cosa. ¿El plan de desarrollo local? No. ¿El pliego de reclamos del Ejecutivo? No. El presupuesto participativo, presupuesto sí, porque ellos han hecho el trabajo, el proyecto, ahora necesitan dinero, obviamente, para seguir trabajando. Eso es un presupuesto que hay que elaborar, ¿no? Y acá está metido el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, de ese tipo de proyectos, pues obviamente Uy, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? A ver, un momentito, algo pasó, ¿no? A ver, algo sucedió y creo que prestamos otra cosa, a ver. Acá está, acá está. Ya está, estábamos acá. Uf, qué bien. Entonces, los gobiernos locales lo que van a pretender hacer o pedir, van a solicitar el presupuesto participativo. Qué bien, ¿no? Cuando existe presupuesto. Pero mira, qué malo, a veces cuando acá estás encontrando una ciudad o un pueblo que sí quiere generar y quiere crecer, ¿no? Pero hay, por ejemplo, minas que depositan gran cantidad de dinero a los gobiernos locales y estos gobiernos locales no pueden hacer obras. ¿Sabes por qué no pueden hacer obras? Porque no están preparados para hacer estos proyectos. Acá te habla de ciudadanos que sí han hecho un plan, ¿no? Porque probablemente para hacer este proyecto no son cualquier cosa, es decir, hay que tener una preparación. Y en esas localidades que yo te comento, no hay gente que haga presupuestos, no hay gente que proyecte algún tipo de obras. Ese dinero vuelve al Estado. Y muchas veces, como en el gobierno regional de acá, lo deposita en el banco. Ahí está, creciendo, creciendo, creciendo. Pero, ¿cuál es el objeto? Aunque debe ser, pues, obviamente, una ciudad plus, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿cuántas minas existe ahí, no? Entonces no genera y se echa la culpa a otros entes cuando realmente no fue así. Lo que pasa es que la población tiene que prepararse para poder hacer estos proyectos y generar, pues, ¿no? Como estos ciudadanos acá en esta región. Hicieron eso y ahora necesitan el presupuesto participativo para poder llevar a efecto el proyecto que han tenido. ¿Ok? Muy bien. 33 dice, coloque verdadero o falso según los enunciados relativos al registro de organizaciones políticas. Uy, 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 Dios mío. Esto sí es importante. A ver, mire usted, dice, ¿no? A ver, los movimientos presentan el 4% de los ciudadanos como adherentes. ¿Eso será cierto? No, eso es falso, no lo es. Perdón, se impide participar a los partidos que reduzcan los derechos fundamentales. Se pide participar, no, perdón, se impide, ¿no?
Ah, ya, claro, esto sí, eso sí. Se impide participar a los partidos que reduzcan los derechos fundamentales, claro. Eso está correcto, esto es verdadero, ¿cierto? La primera es falsa. La tercera, su custodia corresponde a la Oficina Nacional de Procesos. Claro, eso sí, en la Oficina de Procesos Salariales va a resguardar, ¿cierto? Perdón, ¿qué estamos hablando? A ver, determine por ejemplo los registros de organizaciones políticas. Ah, ya, entonces, esto, su custodia corresponde a la Oficina. No, eso está mal. Esta es falsa. La tercera, la RENIC verifica las firmas adherentes a los movimientos políticos. Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto, esto es cierto. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero. Uy, no hay. Acá está, ¿no? Acá está. Acá está. Bien. 34 dice. Uy, bien. A ver, el presidente de la República presentó al Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Reforma Constitucional. Fíjate tú, Ley de Reforma Constitucional, que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. De esta manera, se busca que estas organizaciones están obligadas a rendir cuotas sobre sus ingresos y gastos en un periodo ordinario y durante una campaña, durante la campaña electoral. En este sentido, una medida a favor de la consecución del objetivo sería, ya, una medida a favor. Pero mira, vamos a resaltar una cosita. Eh, Escuchen, por favor. Tú sabes que para poder hacer las elecciones presidenciales, ¿cuántos partidos se han presentado? Bueno, si decimos 10 es muy poco, ¿no? Eh, el anterior régimen se presentaron 53 partidos. Entonces, se pueden presentar hasta 100, ¿no? O 200.000 partidos, pero eso no es la intención. Cada partido tiene que presentar un folio de, obviamente, su plan de gobierno. No se presenta una hojita, un folio de por lo menos 300 páginas, ¿no? Y eso debe ser, pero si obviamente el Jurado Nacional recibe cualquier cosa, no está correcto, pues, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, por formar un partido, el Estado le otorga muchas veces, dependiendo de la cantidad de congresistas que tenga, dependiendo del adente de personas que conformen el partido, el tiempo que dispone en la conducta política, le da hasta 7, 8 millones de soles. De razón, pues tremenda publicidad, ¿no? ¿Cierto? Y en los mejores de los casos, en el peor de los casos, cerca a 1 millón de soles. Cualquiera puede formar su partido, entonces, pues cierto, vas a recibir dinero. Y luego tienes que determinar que, bueno, sí, en qué gastarse, no gastarse, un balance, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, al final yo recibo el dinero y doy un balance negativo, ¿cierto? Y bueno, en fin, corrupción total. Eso se tiene que evitar. El Jurado Nacional diciendo, bueno, está bien, ustedes verán, pero acá solamente todos tenemos libertades y opciones, pero hay que reducir los límites de participantes, ¿no? No puede presentar 40, 20, 23, 22, ¿no? Y algunos presentan cualquier cosa y al final no es un plan de gobierno. No, no es una hoja de ruta, no es el otro, no, están engañando, ¿no? Bueno, a ver, en este sentido, a favor de la consecuencia sería entonces permitir las contribuciones anónimas de manera directa, no. Aumentar el flujo del dinero en la política, no. Prohibir cualquier régimen de financiamiento, no. Admitir aportes a través del sistema financiero, bueno, esto sí, ¿no? Admitir aportes a través del sistema financiero. No hay otra manera. O sea, un partido tiene que recibir aporte a través del sistema financiero, a través del banco, para que se vea de dónde se canaliza, a dónde se canaliza el dinero, ¿cierto? Para que todo esté justificado y exista una correcta fiscalización sobre el manejo del dinero. Para que nadie pueda decir, oye, te llegó dinero del narcotráfico. ¿Ves? No, no, tiene que estar canalizado vía el sistema financiero, ¿correcto? 35. El gobierno ha puesto a disposición a los peruanos una nueva plataforma en la que los beneficios del bono de 600 soles podrían hacer de consultas en caso de haber alguna irregularidad en entrega de subsidio. Por tanto, este beneficio al cargo del Estado de cuenta. Oigan, chicos, ¿ustedes no han escuchado hace tiempo el bono? Yo les hago una pregunta realmente. ¿Ha sido bueno el bono? Ha habido un bono universal en todas las familias, todas las familias. Yo en mi casa no lo he recibido.
¿Usted recibió? Tal vez, ¿no? Y algunos casos decían, sí, le tocó el bono, pero le tocó a Marcela. ¿Quién Marcela? Si acá no hay ninguna Marcela, ¿no? Ah, no sé, es Marcela, le tocó. ¿Te das cuenta que básicamente orienta a algo muy, muy raro, ¿no? ¿Cierto? Yo desde mi punto de vista, yo no hubiese dado bonos, porque eso está conllevando a corrupciones, está haciendo obviamente endeudar al país. No es la forma. ¿Y ahora qué? ¿Todo el año va a haber este bono? Ah. ¿Y a cargo de quién estuvo esto? ¿De qué ministerio? ¿De Educación? No, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de Hacienda, Economía, Acción Educativa, ¿cuál? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, viene la segunda. 36, ¿cierto? Muy bien, a ver qué dice. En el siglo XX, la llamada gripe española. Ah, sí, esto es importante, chicos. Mira, en el siglo XX, la llamada gripe española, aunque no se originó en ese país, fue la primera pandemia que azotó al Perú en el siglo XX. Fue el embate del virus de la influenza de origen aviar que nos dejó como 52.739 víctimas, según el registro de la mortalidad entre 1918 y 1920. Mira, la gripe aviar. Las tres regiones que fueron más golpeadas fueron Lima, Ica y Loreto. La llamada gripe española mató 50 millones de personas en todo el mundo, la mayoría entre 20 y 40 años, que contagió casi un tercio de la población mundial de la época, que era unos 1.800 millones de personas. Durante el gobierno del Perú se dio este acontecimiento. ¿Quién estaba gobernando? Pero ojo, mira, te está diciendo 1.800, ¿no? 19 y 20, ¿cierto? Una de las personas que obviamente, yo te dije hace ratos que había administrado nuestro territorio al libre antojo, con cierto beneficio. ¿Por qué hemos tenido que ceder territorios a otros países? Todos casi los límites territoriales se han dado bajo el contexto de este señor, ¿no? El señor Agustino Bernardino Leguía y Salcedo. Por eso es pues, Augusto B. Leguía. Toda mi vida como estudiante no sabía por qué le decían B. Era su otro nombre, Bernardino. ¿Ves? Y no fue una actitud muy positiva el hecho de estar negociando en nuestro territorio. Por eso perdimos mucho espacio, ¿no? Muy bien. A ver, el programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas JAVI, que para distribuir las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, enviará a los países latinoamericanos 26 millones de vacunas, principalmente de AstraZeneca, entre marzo y mayo. De acuerdo con la lista de la distribución publicada por Gavi, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán las primeras 236 millones de dosis que gestionan COVAX. Durante los próximos 3 meses, de acuerdo al enunciado, ¿cuál sería la mejor definición de COVAX? O sea, te está diciendo COVAX. Quiere decir que la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo dependiente de la Organización Mundial, perdón, de la Organización de Naciones Unidas, se ha creado en alianza con Gavi, que es una dependencia, un organismo independiente promovido por uno de los más magnates del mundo, ¿no? Que acaba de separarse de su esposa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Mm, el, el, el gestor de las computadoras, de la Microsoft, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? Mm, Entonces, fíjate tú, él lidera esto, a quien se le acusó, obviamente, que haber implantado el virus en el mundo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Eso ha impulsado que muchos países puedan tener el beneficio de estas vacunas, incluso el Perú. Entonces, COVAX significa, no es Comando contra la Lucha Anticovid, no es la Comisión General de la Lucha contra, no es la investigación, sino significa el Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19. Correcto. Esto es muy importante, chicos. COVAX, ¿no? Esto viene de la Organización de Naciones Unidas. ¿No? Y bueno, ojalá que se presuma, pues, de que exista una oportunidad para poder eliminar ese virus del planeta, ¿no? Que tanto daño nos está haciendo, ¿cierto? Bueno, y vendrán otros tal vez, pero hay que estar preparados, ¿no? Bueno, todo depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Quién se cuida más? ¿Los demás o tú tienes que cuidarte?
Profesor, disculpe, yo ya tuve el COVID, no me pasa nada. Sí, no, sí, el COVID está en nuestro cuerpo y ha venido a destruirnos. ¿Ves? Entonces tenemos que ser responsables, chicos, ¿cierto? En todo sentido. Muy bien. 38. Los centros de conciliación son entidades que tienen por objeto promocionar la conciliación conforme a la ley. En sentido corresponden a los conciliadores. Ya que más o menos hemos visto, ¿no? Esa parte, ¿no? Algo parecido hemos visto, ¿cierto? Entonces, cosas y a ver, dice, proporcionar el proceso de comunicación entre las partes. Sí, claro que sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Resolver las diversas controversias en derecho penal? No, no, eso no. ¿Promover la actuación de acuerdo a la ley? Promoverlas a tener, claro, sí, también. Elaborar el acta de acuerdo entre los vínculos, sí. 1, 3 y 5, ¿no? Sí, creo que 1, 3, 4, no me acuerdo, sí, ahí está. 39. Ya. Cayó a 3,7% en enero por menor actividad económica. Dicho importe representó 123 millones menos que lo registrado en el similar mes del año pasado, según la SUNAT. Los resultados obtenidos reflejan la menor actividad económica de diciembre y principalmente las menores importaciones entre enero de 1921. Según estos resultados breves, podemos afirmar que la institución más representativa de nuestro sistema tributario, wow, la institución administrativa, económica, financiera, contable de Perú, no. Encargada del control de la supervisión del sistema, no. El ente de dependencia de la dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas que se encarga de la administración y recaudación interna del país, sí, esta sí, esta sí. ¿Ok? Y 40. Indique la alternativa que relacione, ¿no? Cada caso con el mecanismo de conflictos que corresponde. Ya. Fácil. ¿Cómo sería entonces? A ver, el alcalde conversó con los recolectores de basura que realizan el paro, labores de demanda en cumplimiento de su pago. ¿Qué es eso? Negocio. El alcalde conversó las basuras que realizan paro, labores de demanda en cumplimiento de su pago. Eso es negociación, ¿está bien? 1A. Los padres del niño Juan, los padres del niño Juan ya, consensúan en el centro el monto de la pensión alimenticias. Pues se ponen de acuerdo, ¿cierto? Eso es conciliación, ¿no? Dos, ¿está bien o no? Y el psicólogo orienta a las partes emocionales el proceso de divorcio, ¿cierto? El psicólogo de la mediación, ¿está bien? Entonces tengo yo 1A, 1A, 2C, 3B, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Ok, sí. Oh, ya no hay más. Ya, entonces, eso es el hecho. ¿Ok, chicos? Bueno, a ver, entonces, sí me promueve. Ok. Bueno, chicos, realmente para mí es un placer poder expresar mis saludos a cada uno de ustedes. Los felicito por estar acá y tomar este costo de oportunidad muy importante y los promuevo a seguir estudiando. Los felicito, sigan adelante, por favor. Acá estoy viendo que son 250.000 participantes. Los felicito, sigan adelante. Hay que luchar, hay que leer, hay que escuchar noticias todos los días, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, señorita, muy amable, por favor, muchas